Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan David Sánchez Cortés. En esta oportunidad vengo a hacer una presentación sobre el tema de cómo funcionan los protocolos TCP, UDP e IP correspondiente al curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Entonces vamos a iniciar. Entonces lo primero que es abarcar lo que es un protocolo de red. Un protocolo de red es básicamente un estándar de la forma en la que se transfieren datos. Y pues ahora sí podemos empezar con lo que es, por ejemplo, el protocolo TCP. Entonces TCP es el protocolo de control de transmisión y este protocolo fue desarrollado entre 1973 y 1974 por los padres de la internet, que son llamados así, Vint Cerf y Robert Kahn. Este protocolo tiene ciertas características, por ejemplo es el que, o sea, la comunicación en forma segura. Este protocolo tiene algo que se llama el acuse de recibo, lo cual lo vuelve muy seguro. Entonces, el acuse de recibo es que el origen envía un mensaje entonces a cierto destino, entonces ese destino devuelve un acuse de recibo informando que llegó el mensaje en óptimas condiciones o que llegó completo, sin alteraciones ni nada así por el estilo. Entonces, otra característica del monitoreo del flujo de datos. Este monitoreo del flujo de datos básicamente es que el protocolo solo permite que se envíen cierta cantidad de datos, o sea, los datos que está dispuesto a recibir el destino y a procesar, o sea, no puede enviar más de los que está dispuesto a procesar y a recibir el destino. Eso se hace mediante ventanas de las cuales ahorita hablaré más adelante. Esto evita que se sature la red. Y está la otra característica, que es multiplexación. La multiplexación, como se ve en el gráfico, es la capacidad de recibir datos de diferentes fuentes y enviarlas simultáneamente por un mismo canal. Bien, pasaremos al funcionamiento del protocolo TCP. Entonces el funcionamiento está establecido en tres etapas. La etapa uno es el establecimiento de la conexión, la etapa 2 la transferencia de datos y la etapa 3 el final de la conexión. Entonces en la etapa uno tenemos el establecimiento de la conexión, que consta de ciertos pasos. En el primer paso pues se establece ya sea un origen y un destino, acá yo lo nombré como cliente servidor, y este SYN SYN es un byte de control, o sea, el cliente lo envía para sincronizar los números iniciales de secuencia de los puertos entre el cliente y el servidor. Entonces, si digamos el puerto del servidor no está disponible por X o Y motivo, pues este devuelve un RST, que es un reinicio de la conexión. Pero supongamos que está abierto, que está todo en óptimas condiciones, entonces el servidor devuelve un sync con un acuse de recibo, informando que llegó el mensaje del cliente y devolviendo este acuse de recibo, para posteriormente el cliente enviar otro acuse de recibo, y de ese modo ya se establece una conexión. Bien, entonces está el primer SYN que se envía, el SYN con el acuse de recibo que devuelve el servidor, después el acuse de recibo que envía el cliente, y esto ya permite que se envíen los datos. Bien, en la etapa 2 transferencia de datos. Entonces, en la transferencia de datos se presentan diversos mecanismos que garantizan o sea, que el protocolo sea seguro, que sea sólido. Entonces, entre esos mecanismos está el uso de números iniciales de secuencia. Entonces, esos números iniciales de secuencia lo que hacen es ordenar los paquetes, los segmentos TCP, y también pueden detectar los paquetes duplicados. Después tenemos lo que son los checksums, son las sumas de chequeos. Estas sumas de chequeo básicamente el origen realiza esas sumas de binarios y los hacen con un complemento a uno para sacar o sea, es la forma de convertir un binario a negativo. Pues los ceros pasan a ser uno, los unos pasan a ser ceros. El primer número a la izquierda, si es un cero, es un número positivo; si es un uno, vuelve al binario negativo. Entonces ese número es enviado, por otro lado el destino, el servidor calcula otro número
y hace una suma. Entonces si esa suma es cero, significa que el paquete llegó, que el segmento, el paquete llegó sin errores, sin alteraciones ni nada. Bien, ya después venimos a lo de asentimientos y temporizadores. Los asentimientos también son los ACK, los acuses de recibos. Y entonces, entre los asentimientos y temporizadores, lo que pasa es que ellos detectan pues las pérdidas de datos o los retrasos que hubo en la transferencia. Y finalmente tenemos las ventanas de las que hablaba, de las ventanas deslizantes. Estas ventanas son las que se encargan de lo que ya les mencionaba, del flujo de datos, de evitar la saturación del canal. O sea, el emisor envía los datos de la forma más rápida, pero o sea, de la forma más rápida en la que el receptor puede recibirlos y procesarlos. Bien, entonces pasamos a la etapa 3. En la etapa 3 tenemos el fin de la conexión. El fin de la conexión está dado por 4 pasos. En el primer paso, lo mismo, establecemos cliente-servidor o origen-destino, como sea. Se envía el último paquete que se envía con un fin. Ese fin es un flag, o sea, informando que este es el último paquete de la conexión. Entonces el servidor lo que hace en el segundo paso es devolver un acuse de recibo diciendo que listo, ya recibí ese paquete con ese flag fin. Y pasado de tiempo, el mismo servidor devuelve también un fin al cliente, y después el cliente envía el acuse de recibo. Entonces el cliente envía un fin al principio, el servidor después el acuse de recibo, el servidor envía su correspondiente fin y el cliente su acuse de recibo. Ahí ya finaliza la conexión. Bien, ahora pasamos a UDP, que es el protocolo de datagramas de usuario. Entonces UDP fue desarrollado en 1980 por David Patrick Reed. Este protocolo no usa acuses de recibo, o sea, no tiene acuses de recibos, lo cual le da estas características. Él trabaja sin conexión, o sea, no hay una conexión ni una sincronización entre el origen y el destino. No es confiable por lo mismo, al no tener un acuse de recibo no sabemos cómo llegó los datos. O sea, no sabemos si siquiera si llegó la información al destino. La comunicación es rápida y sin retardos. Esa es la ventaja de este UDP. Entonces, esta comunicación es rápida y sin retardos. Esto es usado por ejemplo, los streamers de video, de sonido, que necesitan es velocidad. O sea, ellos necesitan es transmitir en vivo y en directo. Entonces, usan las conexiones UDP para estas transmisiones. Y pues eso es rápido, pues porque el destino no tiene que devolverles una confirmación de paquetes ni nada. Acá simplemente todo es enviar y es mucho más rápido por eso. También utiliza los puertos dependiendo del servicio al que quiera llegarle. Entonces los datagramas son transferidos al servicio, a las aplicaciones del sistema de destino. Bien, el funcionamiento del protocolo UDP son datagramas que se envían. Estos están compuestos por su puerto de origen, de donde es parte el datagrama. No es obligatorio, pero pues se pone. El puerto de destino, que sí es obligatorio. Está la longitud, que la longitud está dado por los 8 bytes de cabecera, y a eso se le suma pues el tamaño de los datos que lleve el datagrama, y las sumas de chequeo, que es para corroborar pues los errores y eso de envío, lo que ya habíamos mencionado. Y finalmente pues los datos, todos estos en el envío, pues todo esto es, o sea, es muy rápido, se envía muy rápido. Pero ¿qué sucede si llega algún paquete dañado o algo? En el TCP ese paquete, acá pueden llegar paquetes duplicados, lo que sea, en desorden. En el TCP no. En el TCP el acuse de recibo garantiza eso, que no lleguen duplicados, que lleguen en orden, que
que lleguen básicamente, porque acá si un este se pierde, si un mensaje se pierde, pues ya simplemente no hay forma de recuperarlo, o sea, ya ese se va a la basura y continúa la transmisión. En un streaming se vería un poco borroso o algo así, por lo que yo he percibido. Bien, ahora venimos al protocolo de internet, que es lo de IP. Entonces IP fue creado por los que ya mencioné, Vint Cerf y Ruben Kant, por eso lo que decía que son considerados los padres del internet. Entonces las funcionalidades de IP es que el direccionamiento de dispositivos, o sea, mientras mientras UDP y TCP son protocolos de transferencia de datos, IP es un protocolo de red. Entonces, esos protocolos de red están obligados a tener un direccionamiento de dispositivos. Ellos son los que van a darle la ruta de los mensajes y eso. Entonces, las direcciones IP son pues como ellos direccionan todos los dispositivos. No voy a enfocarme mucho en las direcciones IP, pues vamos a abarcar un poco más de temas. El enrutamiento, lo que mencionaba, que pues, permitan que los mensajes sean enviados al destino, al sistema del destino elegido. La encapsulación, pues lo que hace es que el protocolo IP encapsula todo lo que son los mensajes de los protocolos de transferencia de datos, como el UDP o el TCP. Por eso es que uno ve protocolos TCP/IP o UDP/IP. Entonces el protocolo tiene que ser capaz de encapsular esa información, y esa información pues es conocida como unidades de protocolo de datos, los PDU, y también tiene que ser capaz de desencapsularlas. Entonces esos protocolos, esas unidades de protocolo de datos son las que recibe de las capas de transporte como el TCP o el UDP. Bien, tenemos los servicios de IP. Entonces, tenemos comunicación sin conexión. O sea, esto implica que no va a haber una conexión directa entre el origen y el destino. Entonces, yo lo asemejo como con una carta o un sistema de correo. Entonces, la carta pasa a su buzón y es llevada a un hogar. Entonces, por ejemplo, el emisor, aquel que emite la carta, no sabe si la carta llegó, no puede saberlo de algún modo. O sea, si el receptor puede leer la carta, esto asemeja, por ejemplo, que el paquete no llegó bien, que llegó dañado. Entonces no se sabe si la carta llegó, si la pudo leer o si el receptor está presente. Mientras tanto, el receptor no sabe tampoco cuándo llegará esa carta. O sea, no se sabe cuándo va a ser enviado el paquete IP. El receptor no puede saber eso. Bien, ahora tenemos otro servicio conocido como máximo esfuerzo de entrega. ¿Esto qué implica? Que implica que el protocolo va a hacer su mayor esfuerzo por llevar rápido y por el mejor camino un paquete IP, pero no va a garantizar que este llegue. Entonces tenemos que el enrutamiento y todo lo que mencionábamos, él selecciona la ruta más viable, y los paquetes son enviados a alta velocidad por la ruta que se dio. Entonces el paquete IP sigue la ruta y llega. Ahora, ¿qué pasa si se satura un punto, un nodo, y que, digamos, la solución para ese nodo sea desechar algunos paquetes? Pues simplemente el paquete se pierde ahí. Entonces, por ese lado. Bien, tenemos también el otro servicio, que es considerado uno de los más importantes, que es el independencia de los medios. ¿Qué implica esto? Implica que un paquete IP puede viajar a través de ondas inalámbricas, puede viajar a través de fibra óptica, puede viajar a través de un serial de cobre, de cables UTP, de coaxial, no importa, porque eso es lo que lo hace tan famoso. Por eso es que es usado hoy en día
tanto junto, o sea, el protocolo TCP/IP es lo que más se utiliza hoy en día, por así decirlo. El IP entonces viaja a través de cualquier medio y llega a su destino. Bien, esta es la bibliografía que yo utilicé, eh, y espero que haya sido una presentación de su agrado. Hasta una próxima.